A lo largo de la historia, pocos capítulos han marcado tan profundamente la conciencia colectiva de la humanidad como el Holocausto. Este trágico periodo de exterminio masivo, liderado por el régimen nazi entre 1933 y 1945, devastó la vida de millones de personas y dejó cicatrices imborrables en la humanidad. Pero entre las herramientas más crueles y despiadadas de este genocidio se encuentran las cámaras de gas, estructuras diseñadas no solo para matar de manera masiva, sino también para borrar la dignidad humana. En este vídeo, exploraremos la brutalidad de estas cámaras de gas, cómo fueron concebidas, cómo funcionaban y, lo más importante, el impacto devastador que dejaron en las vidas humanas. Esta es una mirada seria que busca honrar la memoria de las víctimas, reflexionar sobre las lecciones que la historia nos deja y asegurarnos de que nunca olvidemos los horrores que pueden surgir de la deshumanización y el odio. El Holocausto fue el resultado de la ideología nazi, una doctrina basada en la supremacía racial y la pureza étnica. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler, el régimen nazi implementó políticas diseñadas para perseguir y eliminar a todos aquellos que no encajaban en su visión de una raza aria perfecta. Los judíos, junto con otras minorías como los romaníes, personas con discapacidades, homosexuales y opositores políticos, se convirtieron en el blanco principal de esta persecución. A medida que la guerra avanzaba y los territorios bajo control nazi crecían, también lo hacía la magnitud de esta brutalidad. Inicialmente, las ejecuciones fueron realizadas de manera manual a través de fusilamientos masivos organizados por unidades especiales como los Einsatzgruppen. Sin embargo, la escala del exterminio pronto llevó a los líderes nazis a buscar métodos más eficientes y menos visibles. Fue así como nacieron las cámaras de gas, pensadas como parte central de los complejos de exterminio en Auschwitz, Treblinka, Sobibor y otros campos. Aunque a simple vista parecían estructuras ordinarias, las cámaras de gas fueron diseñadas cuidadosamente para cumplir con un propósito grotesco: asesinar de manera masiva en el menor tiempo posible. Estas cámaras estaban disfrazadas como salas de ducha. Se instalaban falsas cabezas de ducha para dar la apariencia de higiene y evitar pánico entre las víctimas, que eran conducidas a ellas bajo engaños. Una vez dentro, la entrada se sellaba herméticamente, y en cuestión de minutos, se introducía Ciclón B, un pesticida químico que liberaba gases mortales al entrar en contacto con el aire. El gas causaba asfixia y una muerte extremadamente dolorosa, mientras las víctimas luchaban desesperadamente por respirar. En apenas 15 minutos, cientos de vidas podían ser aniquiladas en una sola operación. Los nazis también perfeccionaron un sistema eficiente para manejar los cuerpos. Prisioneros conocidos como los Sonderkommandos estaban obligados a retirar los cadáveres, extraer dientes de oro y quemarlos en crematorios cercanos. Dentro de esta monstruosidad burocrática, las cámaras de gas se convirtieron en una máquina de asesinato sistemática. Para comprender completamente el horror de las cámaras de gas, es necesario ver más allá de los números y estadísticas, y escuchar las voces de quienes lo vivieron. Las víctimas eran forzadas a marchar hacia su muerte con promesas vacías de que iban a recibir una ducha o ser reubicadas a un destino mejor. La separación de familias, los gritos de los niños, y el pánico latente dentro de esas cámaras son escenas que los sobrevivientes han descrito con horror. Se estima que más de 1 millón de personas murieron en las cámaras de gas de Auschwitz. En total, alrededor de 3 millones de judíos fueron asesinados en cámaras en distintos campos de exterminio, además de decenas de miles de otras víctimas. El impacto psicológico también fue devastador para los prisioneros obligados a participar en el proceso, como los Sonderkommandos. Muchos de ellos vivieron con una culpa perpetua, aun cuando eran obligados bajo amenaza de muerte inmediata. Las historias de los sobrevivientes son una pieza clave para preservar la verdad y luchar contra el olvido. Personas como Primo Levi y Elie Wiesel son solo algunos de los muchos que dedicaron sus vidas a contar lo que sucedió. Levi, un sobreviviente de Auschwitz, describió en su libro Si esto es un hombre el dilema moral y el terror cotidiano que vivieron las víctimas. Wiesel, por su parte, relató en la noche las memorias desgarradoras de su experiencia. Sus relatos no solo documentan el sufrimiento, sino que revelan la increíble resiliencia de los seres humanos frente a las circunstancias más atroces. Además de las palabras de los sobrevivientes, las imágenes históricas y los registros de los juicios de Nuremberg muestran evidencia irrefutable de los crímenes cometidos dentro de estas cámaras. Es crucial reflexionar también sobre la respuesta internacional o la falta de ella durante estos actos de genocidio. A pesar de reportes iniciales y señales de advertencia,
el mundo demoró demasiado en actuar frente a esta catástrofe humana. La indiferencia y la falta de intervención inmediata permitieron que los nazis continuaran su sistema de asesinatos a una escala inimaginable. Hoy, estos errores nos invitan a cuestionar qué sucede cuando elegimos la pasividad frente al odio y la opresión. El recuerdo de las cámaras de gas y del Holocausto no debe ser solo una crónica de horror histórico, sino un llamado a trabajar activamente para prevenir tales atrocidades en el presente y futuro. La deshumanización, cuando un grupo de personas es reducido a enemigos o inferiores, es el primer paso hacia el genocidio. Las cámaras de gas nos muestran que el odio y los prejuicios, cuando son sistematizados, tienen el poder destructivo de anular por completo la moral y la empatía humana. Las víctimas del Holocausto merecen ser recordadas no solo por cómo murieron, sino por la humanidad que les fue arrebatada. Detrás de cada número había un nombre, un rostro, una historia. Hombres, mujeres, niños y ancianos que tenían sueños, familias y vidas que nunca pudieron continuar. Los sobrevivientes, por su parte, son ejemplos vivos de resiliencia. Muchos dedicaron sus vidas a educar al mundo sobre lo que vivieron, diciendo nunca más, con cada testimonio compartido. Entre ellos, figuras como Simon Wiesenthal lucharon para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar que el Holocausto no sea olvidado. Aunque las cámaras de gas quedaron en el pasado, las sombras del odio y el extremismo todavía persisten en el mundo actual. El antisemitismo, los crímenes de odio y los discursos de supremacía racias vuelven a emerger en diversas partes del mundo. Es nuestra responsabilidad, como sociedad, aprender de esta historia y confrontar estos peligros antes de que se arraiguen nuevamente. También es importante recordar que la educación es una de nuestras mayores herramientas contra el odio. Informar a las generaciones futuras sobre el Holocausto y sus lecciones es vital para construir un mundo más tolerante, empático y respetuoso de los derechos humanos. La historia de las cámaras de gas nazis es un recordatorio desgarrador de a dónde puede conducir el odio cuando se combina con el poder absoluto y la indiferencia. Al recordar este oscuro capítulo, honramos la memoria de las víctimas y renovamos nuestro compromiso de no permitir que la historia se repita. Cerramos con una reflexión: el Holocausto no sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de prejuicios, propaganda y deshumanización progresiva. Es nuestra tarea, como humanidad, reflexionar constantemente sobre cómo nuestras acciones, palabras y pensamientos pueden construir o destruir. Porque si permitimos que el olvido nos consuma, entonces corremos el riesgo de volver a caminar por el mismo camino oscuro. Que la memoria de las víctimas nos inspire a luchar por un mundo en el que todos, sin importar su origen o identidad, puedan vivir con dignidad y en paz.